Buenas noches, profesora Naivi Janzola. Por acá nos encontramos el equipo integrado por los estudiantes Andrés Brito, María de Agostino, Isabela Díaz y mi persona, Eduard Lizardo. A continuación vamos a dar cumplimiento a la actividad correspondiente a la unidad número 1 sobre el marco sociohistórico y conceptual de la sexología. En primer lugar tenemos lo que fue durante la prehistoria, donde existieron dos etapas. La primera de ellas fue la monogamia natural y la monogamia que tenía como finalidad asegurar el patrimonio familiar. En la Edad Antigua, en el Antiguo Testamento se señalan las normas que regulaban la conducta sexual de la época. En el judaísmo el matrimonio tenía como finalidad la descendencia y la esposa hebrea tenía el privilegio de compartir los favores del esposo con otra esposa. Pero si ella le era infiel al hombre, era apedreada. En la cultura egipcia el incesto estaba permitido y la circuncisión tenía un carácter ritual en la adolescencia. Por su parte, en Grecia se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos y adolescentes púberes en un contexto meramente educativo. En Atenas las mujeres no podían andar solas, de este privilegio gozaban solamente las mujeres hetairas, que eran prostitutas finas. En cuanto a la Edad Media, la Iglesia refrenda el matrimonio monógamo y declara el instinto sexual como demoníaco. En 1530 la Reforma Protestante de Martín Lutero admite el primer divorcio solicitado por Enrique VIII para separarse de Catalina y casarse con Ana Bolena. Ya a finales del siglo XV aparecen en Europa las enfermedades de transmisión sexual que fueron consideradas como un castigo sexual. Ya para la Edad Moderna, durante los siglos XVIII y XIX, las conductas sexuales como la masturbación eran consideradas inapropiadas. Y en 1882 el trabajo de Richard Craven, Psicopatía Sexualis, donde describen los comportamientos sexuales como patológicos. Ya para la edad contemporánea aparece Sigmund Freud, quien demostró la trascendencia de la sexualidad en los individuos, generó grandes aportes a la sexología. Para esta misma época de Freud, el médico inglés Havelock Ellis publicó su obra Psicología de Sexo. En él describe el deseo sexual, que el deseo sexual es igual para hombres y mujeres. Ya para 1922-1927, Margaret Singer inició un movimiento de control de la natalidad en los Estados Unidos y publicó artículos sobre la sexualidad de la mujer. En 1948 se publican las investigaciones de Kinsey sobre la conducta sexual del varón y para 1953 sobre la conducta sexual de la mujer. En 1966, Master y Johnson publican su libro Respuesta Sexual Humana, manifestando que tanto hombres como mujeres tenían la misma capacidad de respuesta sexual. Y por último, para 1970, Germaine Greene, que feminista activa, publicó su obra El eunuco femenino, que es considerado un baluarte del movimiento feminista. Entonces aquí vemos que esto demuestra que el comportamiento sexual no es simplista, ya que dependerá del contexto sociohistórico y cultural en que se desarrolla. A continuación los dejo con la compañera María Fernanda. Saludos, yo soy María Fernanda de Agostino, estudiante de la universidad, y el día de hoy les voy a hablar sobre algunos conceptos de la materia. Sexología es la rama del estudio de la mente humana dirigida hacia todos los temas de la sexualidad desde una perspectiva netamente científica. Este toma información de diversas ciencias y fue considerada por primera vez disciplina científica a finales del siglo XIX. Sexo es lo que se nos asigna desde antes de nacer como hembra, macho o persona intersexual, desde lo biológico, hormonal y anatómico. Género es un constructo social dinámico que va evolucionando junto a las civilizaciones de lo que se considera correcto o incorrecto sobre los roles y comportamientos de hombre o mujer. La identidad de género es ya como nos consideramos en la sociedad, como nos sentimos. Se llama el sexo biológico. Nos podemos identificar con nuestro sexo de nacimiento, con el otro o con ambos. También está la orientación, que es la atracción, gusto y deseo hacia el otro. Este no se puede elegir y según los científicos en la actualidad es el resultado
de factores biológicos, cognitivos y experimentales. Nos puede atraer nuestro sexo, el otro sexo o ambos. Dato curioso, se cree que la primera relación sexual surgió hace 1.000 millones de años y la primera vez que se utilizó la palabra sensual fue por Milton en 1641. Gracias. Buenos días, mi nombre es Isabela Díaz y yo les vengo a hablar sobre el desarrollo sociohistórico de la sexología, que es un campo de estudio que aborda la evolución de la comprensión de la sexualidad humana a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. En este sentido, la masturbación y el coito han sido temas recurrentes en la exploración de la sexualidad humana. Por esta razón, en la antigua Grecia se consideraba que la masturbación era un acto de autocontrol y un medio para evitar el exceso de pasión sexual. Sin embargo, en la Edad Media y en la era victoriana, la masturbación fue considerada incluso como una práctica inmoral y peligrosa para la salud, lo que llevó a la creación de tratamientos supuestamente curativos o efectivos como la circuncisión y la ablación en el clítoris en las mujeres. En cuanto al coito, ha sido considerado un tema en diferentes culturas como una práctica con diferentes objetivos, como la procreación, el placer, la satisfacción emocional, entre otros. Decimos así que en la Edad Media la Iglesia Católica consideraba el coito como un mal necesario para la procreación y recomendaba la abstinencia sexual como por esta razón, en la antigua Grecia se consideraba que la masturbación era un acto de autocontrol y un medio para evitar el exceso de pasión sexual. Sin embargo, en la Edad Media y en la era victoriana, la masturbación fue considerada incluso como una práctica inmoral y peligrosa para la salud, lo que llevó a la creación de tratamientos supuestamente curativos o efectivos como la circuncisión y la ablación en el clítoris en las mujeres. En cuanto al coito, ha sido considerado un tema en diferentes culturas como una práctica con diferentes objetivos, como la procreación, el placer, la satisfacción emocional, entre otros. Decimos así que en la Edad Media la Iglesia Católica consideraba el coito como un mal necesario para la procreación y recomendaba la abstinencia sexual como medio para alcanzar la santidad. En la actualidad, el coito es una práctica, digámoslo ampliamente aceptada y valorada como una expresión de intimidad y placer sexual. Y bueno, con esto doy terminado mi punto. Muchas gracias. En 1963, el sexólogo Fernando Bianco postuló su teoría de la variable fisiológica del sexo y su función, la cual define como una condición necesaria que permitirá el funcionamiento del proceso de diferenciación del sexo, así como también la activación de lo que es la situación estímulo sexual que dará como resultado una respuesta sexual. Para Bianco era muy importante entender cómo se origina un patrón sexual, entendiéndolo como el modelo de actividades referentes al sexo de un individuo. Para eso establece 3 etapas. La primera, la etapa indiferenciada, que va desde los 0 hasta los 8, 10 o 12 años. Una etapa en la que las respuestas sexuales se ve representada en lo que son los juegos comunes, los juegos con otros niños, actividades de autodescubrimiento en lo que es la parte higiénica. En esta etapa, todo lo que son los impactos en las respuestas sexuales serán determinantes en lo que serán las respuestas sexuales de las siguientes etapas. Como segunda etapa tenemos la etapa de transición, que va desde los 12, 10 años hasta lo que es 18 o 21 años. Esta es una etapa en donde lo que es la sociocultura cobra gran importancia por todo lo que es la presión social y los pensamientos en relación a lo que es la actividad sexual. También es muy importante aclarar que comienza lo que es la etapa de ensayo-error, que es muy importante para lo que es el proceso de discriminación a la hora de formar un patrón sexual. En la última etapa, la etapa diferenciada, ya existe lo que es un establecimiento del patrón sexual. No significa que no existe más variabilidad, pero sí que está más discriminado. Esta es la etapa que va desde los 18 o 21 años hasta el fallecimiento de la persona. Para eso se concluye
que ante mayor discriminación, menor es la variabilidad en lo que son la función sexual. Continuando con el tema, hablaremos un poco sobre cómo están compuestos los órganos reproductores femeninos y masculinos, por la parte interna y externa. Empezando por los femeninos, encontramos que por la parte interna están compuestos por las trompas de falopio, por el útero, por los ovarios, cervix y lo que es endometrio y la vagina. Por la parte externa encontramos lo que es el clítoris, encontramos lo que son los labios mayores y menores, el monte de Venus y lo que es el orificio vaginal y el meato urinario. Por la parte masculina externa encontramos lo que es el pene, el escroto, el prepucio y el glande. Y por la parte interna encontramos que están los testículos, los epidídimos, encontramos también la próstata, la vesícula seminal, encontramos también las glándulas de Cowper, los conductos deferentes y encontramos también la uretra. Muchísimas gracias por su atención.